Dale, profe. Bueno, entonces vamos a recapitular un poco. Ya pasamos por las dos principales etapas de esta metodología, que son la de empatizar y también la de definir. Ustedes ya tienen un panorama mucho más específico de lo que están buscando con respecto a los hallazgos de estos retos que se habían planteado. Entonces, nosotros ya deberíamos pasar a la siguiente etapa, que es la etapa más interesante de esta metodología, que justamente habla de idear, o la etapa de ideación, donde justamente vamos a pensar en todas las posibilidades que se puedan dar con respecto a los hallazgos que hicimos, a las definiciones que hicimos y que podrían ser posibles soluciones a estos retos que vamos a enfrentar. Entonces, voy a compartir un poco la pantalla con un material donde tenemos el detalle de esa etapa justamente de idear. A ver un poco. Entonces, vamos a hablar un poco de la tercera etapa, que corresponde a la etapa de idear, como había dicho. En esta etapa, lo principal es crear la mayor cantidad de posibilidades, ya que nosotros definimos el reto, creamos una variedad de alternativas justamente relacionadas a esto. Entonces, en esta etapa buscamos posibles soluciones y en mayor cantidad. O sea, acá lo importante es buscar todas las posibilidades, todo lo que se pueda, todo lo que se les pueda ocurrir con respecto a posibles soluciones a este reto. En esta etapa lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, recapitulando un poco en qué punto nos encontramos con respecto a la metodología. Nosotros, de alguna manera, entendimos el problema en la etapa de empatía, nos comprometimos profundamente con el usuario al hacer justamente estas observaciones, nos metimos en el yo como usuario. De alguna manera también visualizamos un poco esas necesidades que ellos tenían. Luego examinamos lo que se había hecho alrededor del mundo relacionado a nuestro reto, que tiene que ver con la etapa de definición, donde complementamos un poco más lo que ya descubrimos o los hallazgos que tenemos, y también encontramos algunas inspiraciones externas dentro también de la etapa de definición, donde hablábamos de casos de éxito, ciertas cuestiones, eh, ciertos eventos que ya se han desarrollado, ya sea en nuestro rubro o en otro rubro, y que hayan funcionado. Todas esas inspiraciones las vimos y ahora llegamos al punto en el que tenemos que hacer fluir las ideas. Y esto nosotros particularmente en la herramienta lo llamamos como lanzarse al vacío. Nosotros generamos la mayor cantidad de ideas en este proceso creativo, ¿verdad? Y lo más importante acá para nosotros es la cantidad más que la calidad. Tenemos que buscar la mayor cantidad de posibilidades que puedan ser una potencial solución y construirlas de manera creativa. Recuerden que justamente esta metodología Design Thinking, con su nombre mismo, ya se define como justamente un diseño pensante, ¿verdad? Hablamos de una solución de innovación más creativa funcional, donde nosotros justamente a través de un proceso creativo buscamos soluciones que funcionen para nuestro público objetivo. Entonces, empezamos la etapa de hacer fluir nuestras ideas en lo que corresponde a la ideación, y nosotros sugerimos en esta etapa tres paradas o tres reglas fundamentales que puedan guiar este proceso de ideación en esta metodología, ¿verdad? Que son, por un lado, el calentamiento, por otro lado, las reglas para la ideación, y último, lo que sería la selección de las ideas. Vamos a ir repasando punto por punto a qué se refieren estas tres etapas dentro de lo que es la ideación. Por un lado, el calentamiento. Como ustedes saben, antes de iniciar cualquier proceso, cualquier actividad, siempre se dice que uno tiene que calentar un poco, ¿verdad? Cuando vamos a hacer ejercicio particularmente, ¿verdad? Siempre es recomendable que estiremos, que hagamos un calentamiento previo antes de poder realizar
la rutina que uno tiene, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en este caso si lo comparamos con el cerebro. Es fundamental que nosotros hagamos un proceso de ejercicios que permitan que de alguna manera nosotros entremos a un modo de ideación, ¿verdad? Entonces, nosotros al poder iniciar este modo ideación sugerimos hacer un calentamiento previo antes de lo que sería entrar al proceso de ideación. Y este calentamiento lo que supone son ciertos ejercicios mentales que justamente hagan que uno se despabile un poco y que de alguna manera vaya eh, utilizando un poco el cerebro para tratar de encontrar soluciones a ciertos ejercicios que nosotros sugerimos. Por ejemplo, este caso. Nosotros tenemos una serie acá de números donde este automóvil justamente se encuentra en uno de los números. ¿Y cuál sería para ustedes ese número que se encuentra debajo del móvil? A ver, Roque, si vos mirás un poco, analizás un poco y me podés tirar un número posible que sea el que esté debajo de ese móvil. ¿Cómo? ¿Cuál crees que es el número que se encuentra debajo de este móvil que está estacionado justamente? Cada posición tiene un número y lo que nosotros acá tratamos de buscar un número que sea el 78. 78. Sí. Bueno, si nosotros nos ponemos detenidamente a mirar esta imagen, nos damos cuenta que de alguna manera, según la perspectiva, nosotros la vemos de manera, o sea, que la vemos al revés. Si ahí nosotros pudiésemos Ah, ya. invertir el número, pudiésemos invertir la vista hacia lo que sería la otra perspectiva, cambia el panorama, ¿verdad? La vemos de otra Ya. manera. Y ahí sería otro número diferente. ¿Cuál sería ahí? Ah, 87. Exactamente, el 87. Entonces, La dije al revés. sí, lo que tratamos con estos ejercicios es salir un poco de ese molde, de buscar otras potencialidades que se encuentran relacionadas a una posible respuesta. Si nosotros mirábamos de esa manera nomás cómo estaba ahí, y realmente, ¿por qué no damos la vuelta? Le encontramos otra forma que no sea la obvia, ¿verdad? El cerebro en ese caso tiene que salir de ese modo que es el de relacionarnos más las cosas. Acá tenemos que hacerle pensar, entonces buscar otras variables que puedan justamente también influir en lo que serían las soluciones. En este caso, miren la diferencia de justamente verlo nomás de otra forma. Y ahí cambia el panorama. Entonces, eso es lo que buscamos con esta etapa de calentamiento. Hacer trabajar un poco el cerebro y no quedarnos en una etapa solamente relacional, donde el cerebro no explota su potencial realmente, sino que lo relaciona nomás y nos quedamos con algo que quizás pueda ser aún mejor con respecto a soluciones. Entonces, este es otro caso donde tenemos dos teteras justamente, la A y la B. Sabemos que la tetera A es capaz de almacenar 1 litro de agua. ¿Y cuántos litros de agua creen que almacenaría la tetera B? Si ustedes miran ahí. A ver, fíjense en ciertos detalles que tienen que ver con la figura, con lo que sería su forma, ¿verdad? Si la tetera A almacena 1 litro de agua, ¿cuánto creen que almacenaría la tetera B? A ver, Roque. Prácticamente 1 litro también. O sea, medio litro. Medio litro. ¿Por qué medio litro? Porque el pico de la tetera B está más bajo que el de 1 litro. Sobre, A ver, está más bajo que el nivel que aquel. ya. A ver si miramos entonces ese detalle. Efectivamente. La tetera B, por más que en figura o en lo que sería su composición, se ve más grande,
tiene el pico justamente más bajo, entonces almacena mucho menos cantidad en relación a la tetera A, medio litro, exactamente. Entonces es cuestión de mirar ciertos detalles. Acá también pasamos por eso. Si nosotros relacionamos nomás mirar la figura en un aspecto general, podríamos decir que almacena 2 litros, ¿verdad? Si lo miramos así nomás, pero por eso es cuestión de fijar ciertos detalles. El modo ideación sugiere eso, que el cerebro esté concentrado y que justamente busque esos detalles mínimos que, por más mínimos que parezcan, son los detalles que podrían impactar en una mejor alternativa. Entonces, acá también hay otro caso. El papá de María tiene 5 hijas. Dice, sus nombres son Lala, Lele, Lili, Lolo y ¿quién sería la quinta hija? A ver, Mariana. exactamente. Si nos dejábamos relacionar por ciertas características generales, nos iríamos a una respuesta de decir Lulu, ¿verdad? Así mismo. Entonces, por eso, tener en cuenta cada detalle y estar concentrados es fundamental para esta etapa de ideación. Por eso, justamente, queremos evitar esas tendencias relacionales que tienen cuando nosotros no calentamos el cerebro en sí, ¿verdad? Tenemos que tratar de pensar más allá. Nuestro cerebro, como le dije, siempre intenta buscar ciertos patrones en todo lo que nosotros vemos, en todo lo que hacemos, evitando así potenciales soluciones mejores, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros no calentamos, tendemos justamente a ignorar cierta información fundamental, ¿verdad? Por justamente no explotar eh, esta etapa. Entonces, por eso la importancia de hacer un calentamiento previo, ¿verdad? De buscar ciertos ejercicios que nos puedan ayudar o estar leyendo, tener en cuenta ciertos aspectos que ayuden a que nuestro cerebro esté mucho más pendiente y en un proceso de concentración mucho más fuerte. Entonces, por eso el calentamiento. Posterior a esto tenemos las reglas para la ideación. Son ciertos parámetros que nosotros sugerimos tener en cuenta justamente para que logremos un proceso de ideación exitoso. Son 8 reglas fundamentales que se deberían tener en cuenta para que el proceso sea mucho más efectivo. Por un lado, lo primero, aplazar el juicio. Es justamente fundamental que todos los miembros del equipo no prejuzguen ideas de otros compañeros, ¿verdad? Los demás compañeros al sentirse juzgados pueden omitir quizás sus ideas, ¿verdad? Al sentirse quizás amenazados o que las otras personas no lo tienen en cuenta, ¿verdad? Y eso podría evitar buenas ideas. Entonces, es importante que al inicio uno no tenga ese prejuicio con respecto a posibles ideas de otros compañeros. Y esto es un refrán que se tiene muy en cuenta. No hay ideas buenas ni malas, solo ideas. Puede ser que esa idea no se aplique en este momento, pero no es una mala idea. Entonces, tenemos que justamente tratar de ser un poco más empáticos en esta etapa también, ¿verdad? Por más que la empatía la desarrollamos con el usuario, en este caso tenemos que también ser empáticos con nuestro equipo, ¿verdad? Y no juzgar las ideas de otro. Por eso lo primero es aplazar el juicio, no prejuzgar ideas de otros compañeros. Otra regla, volumen en vez de calidad. En principio para nosotros es mucho más importante la cantidad de ideas más que la calidad, ya que más adelante vamos a hacer una etapa de justamente analizar y priorizar cuáles son las que de alguna manera son mejores. Pero en este momento vamos a enfocarnos en generar la mayor cantidad de ideas para tener un banco de ideas grande, porque la metodología justamente se enfoca en un proceso iterativo, como yo le dije al inicio, que iterativo es justamente la particularidad de que se pueda repetir. Entonces, si yo tengo un banco de datos, de ideas, yo puedo seguir el proceso. Si no me funciona una idea, bueno, vuelvo a mi banco de datos de ideas y utilizo otra, selecciono otra idea y la puedo volver al proceso justamente hasta encontrar aquella que realmente me funcione. Entonces,
El volumen es importante para tener un banco de ideas potenciales que puedan ser desarrolladas. Luego, una conversación a la vez. Siempre es fundamental que el equipo esté justamente concentrado, estén en la misma conversación y no dispersarse, ¿verdad? La persona que está en su momento, que tiene la palabra, tiene que ser escuchada, tiene que ser eh, atendida de alguna manera por el equipo para que evitemos eso de dispersarnos y poder captar mejor también, porque esa información que de esa persona también puede ser interesante, a mí me puede generar también otras ideas. Entonces, una conversación a la vez que justamente concentre al equipo y que esté justamente atendiendo el momento que tiene uno de los miembros del equipo. Entonces, eh, estar concentrados alrededor de la misma conversación y no dispersarse. Ser visual es otra característica o parámetro que tenemos en cuenta. Representar de manera rápida, con recursos gráficos, las ideas que nosotros proponemos. Eso más que nada para optimizar el tiempo y que también se pueda captar de una mejor manera. ¿Qué pasa? Yo puedo escribir en un papelito y puedo hacer esta es la idea que yo tengo, y de manera visual quizás la persona o el equipo, los miembros del equipo puedan entender de una mejor manera al ser más visual. Siempre es importante hacer este tipo de cosas. Titular la idea por otro lado. Relacionado también al punto anterior de lo visual, sintetizar un poco esa alternativa con una denominación que le podamos dar, ¿verdad? Sin tanta redacción, sin tanta descripción, más que nada para optimizar el tiempo de esta etapa de ideación, ¿verdad? Podemos hacer algo bastante visual y ponerle una denominación, y ya sabemos, esa es la idea tal, ¿verdad? Donde nosotros le denominamos de alguna manera, qué sé yo, en el caso del el equipo de compañeros que está justamente con este hallazgo de optimizar un poco más los servicios de jardinería para casas pequeñas, bueno, una idea visual es una app, por ejemplo. Entonces, una aplicación, yo le pongo denominación app y justamente ahí le hago un dibujito de cómo sería la aplicación que tendría. Algo muy general, ¿verdad? Donde nosotros podamos identificar. Entonces, titular la idea. Por otro lado, construir sobre las ideas de los demás. Esto también puede ser algo beneficioso que va relacionado justamente a una conversación a la vez, donde todos justamente están enfocados, están escuchando las palabras de otros compañeros. Entonces, nosotros a partir de ciertas ideas que escuchamos en este grupo, en esta etapa, podríamos generar otras ideas a partir de lo que están diciendo. Por eso es importante siempre atender y estar también enfocado en este proceso. Entonces, Sería construir, innovar sobre la idea de otra persona. Sería claro, agregarle cosas o mejorar. totalmente. Por dar un ejemplo, qué sé yo, ¿ustedes creen que la tecnología podría ayudar a este reto de innovación que tienen, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Un compañero dice, bueno, a mí me parece que entonces podemos desarrollar una página web. Bueno, yo escucho, es tecnología, página web, y a partir de eso me voy un poco más allá y digo, bueno, tecnología, página web, una aplicación. Entonces, a partir de lo que el compañero generó en mí con su idea, yo a partir de eso busco otra vez otras alternativas relacionadas o que le complementan. Entonces, nosotros podríamos construir sobre las ideas de los demás e ir mejorando hasta sacar una mejor versión, ¿verdad? Entonces, cada uno puede ir aportando también. Uno es como que lanza la idea sobre eso, otro la mejora, otro le dice, ¿y por qué no le agregamos esto? No le ponemos color verde porque tiene que ver con la naturaleza. Sí, y le podemos poner también un jardín, un dibujo, o sea, vamos construyendo, ¿verdad? Y complementando una idea principal quizás que surgió de alguno de los miembros del equipo. Entonces, construir sobre las ideas de los demás es algo que sugerimos también tener en cuenta en esta etapa. El 7, estar enfocado, es necesario que todo el equipo conozca perfectamente cuál es el reto de innovación alrededor del cual nosotros vamos a desarrollar este proceso de ideación. Tuvieron que haber entendido esa etapa donde hicimos
justamente la declaración del reto, encontramos los hallazgos, siempre todos estar en sintonía con eso para que este proceso pueda ser efectivo, ¿verdad? Nadie tiene que estar con dudas ya en esta etapa, tienen que conocer exactamente lo que están buscando o los hallazgos que tuvieron. Y por último, fomentar las ideas locas, como nosotros decimos. No importa si parecen irrelevantes, parecen descabelladas, nosotros tenemos que buscar justamente ciertas ideas creativas que rompan los esquemas, que de alguna manera salgan de ese cuadrado, de romper un poco ese estereotipo muchas veces, o ese paradigma que tenemos, ¿verdad? Siempre es importante mostrar quizás un valor agregado de nuestro producto o servicio, pero desde otra perspectiva, ¿verdad? Entonces, hay que fomentar la innovación a través de ideas mucho más novedosas. Y nosotros la llamamos en este caso fomentar las ideas locas, ¿verdad? Esas son reglas básicas que podrían tener en cuenta para este proceso de ideación, donde el equipo va justamente a pasar un tiempito donde van a empezar a generar sus ideas. Normalmente nosotros tratamos de hacerlo de esta manera acá, como se ve en la imagen, utilizamos tableros donde vamos poniendo de manera visual, ¿verdad? Ciertas ideas y después, justamente en la última etapa o regla para esta ideación, vamos a hacer la selección de esas ideas. Y es justamente el momento más importante y difícil del equipo. ¿Cómo hacemos para seleccionar una, por ejemplo, de entre tantas ideas que tenemos? ¿Cuál sería la idea que debe continuar la siguiente etapa? ¿Cuál será la mejor idea? ¿Cómo yo puedo comparar una idea con otra si son muy diferentes? Bueno, existen muchos factores que influyen en esta etapa decisiva, ¿verdad? Por un lado, la incertidumbre, ¿verdad? Pueden ser desconocidos. ¿Cómo yo voy a saber cuál sería la idea que va a funcionar mejor? Bueno, suelen pasar estas cosas, ¿verdad? Lo importante es que vamos a justamente tener la opinión de varios como equipo y vamos a sacar de alguna manera un resultado de común acuerdo, ¿verdad? O a través de lo que sería algo más democrático. Existen varios factores acá, la complejidad también, pueden existir muchos factores interrelacionados, puede ser que una idea vaya muy bien con otra, pero que dejemos de lado otras potenciales, siempre va a pasar eso, ¿verdad? Hay que tomar una decisión muchas veces, ¿verdad? De entre varias alternativas. Y también hay otro factor que también se desarrolla en este aspecto, ¿verdad? El factor de problemas interpersonales. Es necesario pensar cómo reaccionarán los miembros del grupo si seleccionamos una idea en vez de la otra. Es que fulano dijo esa idea, no, pero porque él es... estos son factores que pueden pasar, ¿verdad? Pero entonces nosotros, para evitar todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Nosotros tratamos de sugerir este proceso final de selección de ideas a través de una selección intuitiva y colectiva, ¿verdad? El método de selección más común que nosotros utilizamos justamente tiene que ver con esta selección intuitiva y colectiva, ¿verdad? El equipo de alguna manera durante todo este tiempo, ¿verdad? De iniciar el reto, de encontrar los hallazgos, ¿verdad? Estuvo trabajando en conjunto, ¿verdad? Existe ya algo un poco emocional con respecto a todo este proceso, ¿verdad? Y con esta experiencia, ¿verdad? Nosotros creemos que tiene que haber una selección, ¿verdad? De lo que sería el potencial desarrollo de la idea, ¿verdad? A través de algo más intuitivo y colectivo, ¿verdad? En esta experiencia adquirida se cree que el equipo está en condiciones de seleccionar la mejor idea. Entonces nosotros sugerimos justamente la herramienta de multivoting, se llama justamente, donde podemos hacerlo de la siguiente manera. Entregamos a cada miembro del equipo tantos puntos como opciones haya. Yo le digo, bueno, vos tenés tantos puntos que podéis repartir entre todas las ideas que tenemos, ¿verdad? Y cada miembro ahí asigna los puntos que cree, ¿verdad? Yo le asigno 10 puntos a la app, le asigno 5 puntos a este, le asigno a la página web 2 puntos, a lo que yo creo conveniente, pero teniendo en cuenta una selección intuitiva con respecto a toda esta etapa, la que yo creo que va a funcionar y voy justamente repartiendo mis puntos. Hasta puedo todos mis puntos dar a la idea a una sola idea, por ejemplo. Ya depende de cada uno cómo reparte esos puntos, ¿verdad?
Y una vez que se haga eso, se asigne todos los puntos cada miembro del equipo, la opción con mayor cantidad de puntos es justamente la seleccionada. Y si existen opciones en algún punto con igual cantidad, se repite el proceso con esas opciones que vamos a considerar finalistas. Entonces, es una etapa de voto democrático, ¿verdad? Por eso hablamos de algo más colectivo, ¿verdad? Donde de común acuerdo vamos a tomar justamente la decisión de seleccionar esa idea, pero con un proceso mucho más transparente, lo diría yo, porque todos tenemos la misma posibilidad en el equipo. El equipo, cada uno cuenta con 50 puntos y cada uno repartió sus puntos como consideraba, ¿verdad? Teniendo el mismo derecho que el otro. Entonces, aquí creemos que con el multivoting nosotros vamos a justamente seleccionar la mejor idea de común acuerdo entre todos los miembros del equipo. Entonces, el multivoting sería algo así, terminaría en algo así. Yo le di tantos puntos a este, fulana a este, y después encontramos la que correspondería a la idea ganadora con mayor cantidad de puntos asignados por los miembros del equipo. Entonces, de común acuerdo, nosotros sacamos la idea ganadora que la vamos a meter al próximo proceso ya, que sería de prototipar. Esto corresponde a esta unidad de la etapa de ideación, la más importante, porque aquí justamente desarrollamos toda nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad para poder justamente pensar de otra manera, hacer algo funcional, innovar un poco. Entonces, es fundamental que podamos desarrollar de acuerdo esta etapa, de acuerdo a estas reglas que nosotros sugerimos, ¿verdad? Estas tres etapas: calentamiento, las reglas, tener en cuenta, y después ya la selección. Eso básicamente corresponde a esta etapa que yo quería desarrollar con ustedes. El ejercicio que lo van a encontrar en la plataforma por equipo ya sería justamente esto mismo de tener una idea ganadora, o por lo menos que me puedan pasar tres ideas dentro de las cuales hay una ganadora y las dos finalistas también. Eso sería ya el desarrollo del ejercicio para que podamos justamente finalizar esta etapa de ideación. El producto final sería que ustedes me puedan pasar la idea ganadora de su equipo de innovación con respecto al reto que están teniendo y los hallazgos que tuvieron. Básicamente es eso. No sé si existen ciertas dudas con respecto a esta etapa. Es bastante sencilla. Es Sí, idear, estar en modo ideación, pero teniendo en cuenta ciertos aspectos que me van a ayudar de alguna manera a que sea mucho más óptima. Tener en cuenta ciertos detalles, por más mínimos que sean, nosotros podríamos a través de eso encontrar valores agregados que nos puedan ser sostenibles en el tiempo, que nos puedan diferenciar o destacar del resto. Por eso es importante cada aspecto, por más mínimo que parezca. No sé sí. si hay algo más. Excelente, profe. Genial. Entonces voy a dejar este material para el grupo, lo voy a subir a la plataforma y después le comparto también el link para que lo puedan mirar en el momento que algunos puedan con más tiempo. Así que nos vemos en la próxima clase el día jueves y desarrollen la tarea de cualquier cosa en el grupo me encuentran. Así que seguimos por el grupo. Gracias y Vale, profe. que tengan buen resto de día. Hasta luego.